En los últimos días hemos recogido testimonios de algunos empleados de empresas del Estado, especialmente técnicos superiores, gerentes, supervisores. Ellos destacan que en los últimos 5 años no han recibido aumentos salariales en la misma proporción en la que ha sido ajustado el salario mínimo cada año. Esto ha provocado un descalabro en la escala salarial de la administración pública. Resulta que un obrero calificado puede ganar, por ejemplo, hasta más que una persona que estudió para técnico superior, inclusive para una licenciatura, para obtener una licenciatura exactamente. Este desfase se ve en toda la estructura de una economía que en realidad está padeciendo un mal mayor, la inflación, que es la que obliga al gobierno a decretar cada año estos aumentos salariales, de modo que el trabajador está corriendo siempre contra reloj en una estera y nunca se mueve, porque los precios se mueven mucho más rápido que él. Vamos a analizar cómo está el descalabro en las escalas salariales a partir de los estudios de García Larralde, un economista del CENDES, Centro de Investigaciones vinculado a la Universidad Central de Venezuela. Si solamente se aumenta el salario mínimo y no se aumentan los demás niveles de la escala, desde luego hay un aplanamiento que desconoce las diferencias de sueldo en función de méritos, en función de capacidades, en función de formación, en función también de responsabilidades, y tiende a ser como una especie de desestímulo, en el sentido de que no reconoce esta necesidad de premiar mayores responsabilidades, mayor formación, mayor capacitación. Ahora, ese es un aspecto del problema que puede ir ocasionando en el tiempo una fuga o un movimiento pues, de gente hacia cargos mejor remunerados, en el sentido de no atender ciertas responsabilidades o no preocuparse por su formación y por su mejora como profesional, en la medida en que eso no se va a reflejar en una diferencia de sueldo. Es decir, en el tiempo la diferencia en los niveles remunerativos deben servir como una señal para que los empleados, los trabajadores tengan el interés de mejorar, de prepararse, de cumplir con los requisitos de tiempo y de promoción, de forma tal que asciendan en la escala remunerativa. Si la escala se aplana, todo ese incentivo se elimina y entonces ese proceso de automejora automática o natural de una fuerza laboral tiende como a milanarse, ¿no? En una economía como la nuestra, donde el empresario está acosado, donde hay una serie de reglamentaciones, regulaciones, faltas de garantías, amenazas incluso permanentes de expropiación, donde el tipo de cambio está sobrevaluado y donde no hay fluidez ni transparencia en el manejo de la relación del Estado con el sector privado, no hay seguridades, repito. Entonces se tiende a rezagar la productividad porque no hay inversiones. Entonces la justa elevación del salario mínimo año a año, sin embargo, choca con el hecho de que la economía no está mejorando su productividad y eso en el tiempo se traduce en un costo cada vez mayor, digamos, en la actividad productiva, que no nos favorece porque alimenta la inflación, porque le resta competitividad a las actividades productivas y eso adicional a lo que hemos mencionado del aplanamiento de la escala salarial. El que está en el salario mínimo, por supuesto, ve su remuneración mejorada, pero un porcentaje importante de la fuerza laboral percibe el salario mínimo. Cuando se señala, por ejemplo, que en Venezuela el salario mínimo es superior al del resto de América Latina, bueno, ahí se cometen dos errores. Uno, se está convirtiendo el salario mínimo en bolívares a dólares, utilizando el tipo de cambio oficial, que es muy bajo y que entonces no ha sido ajustado debidamente en los últimos años, por lo que la conversión a dólares recoge toda la inflación interna. Es decir, el salario mínimo venezolano es relativamente alto en comparación a otros países porque recoge el aumento de precios, está en la inflación, que al convertirlo a dólares a apenas 4.30 bolívares por dólar, se traduce en una remuneración en dólares muy alta. Si el tipo de cambio fuese el de equilibrio, el salario en dólares se reflejaría mucho más bajo. Pero ese es uno de los problemas. El otro tiene que ver con el hecho de que
ese aplanamiento de la escala ha hecho que y la ausencia de mejoras en escalas superiores ha hecho que una porción creciente de la mano de obra ya lo que hace es percibir salario mínimo. Si no hay garantías, repito, si las reglas del juego no están claras, si hay amenazas constantes de expropiación, de regulación, si hay esta actitud policíaca del INDEPAVIS, de estar siempre tratando de averiguar si se cometieron o no delitos, y esa es una espada de Damocles. Entonces las empresas tienden a adoptar una estrategia de sobrevivencia y no de crecimiento activo y de mejora permanente de la competitividad. Por supuesto que aún así, con todas estas condiciones adversas, hay empresas que sí lo están haciendo y están mejorando su productividad y están poniéndose en condiciones de ofrecer remuneraciones más atractivas a sus trabajadores. En una economía distorsionada como la nuestra, para el sector privado es más difícil cada vez saber con exactitud de dónde saldrá el dinero para aumentar los salarios. Pero el Estado no tiene ese problema, porque además de contar con los enormes recursos petroleros, tiene la posibilidad de salir a pedir prestado cada vez que lo necesita, con constantes emisiones de bonos de deuda pública que son adquiridos por empresas y por particulares. Pero también cuenta con los impuestos internos, la recaudación hecha a través del CENIAT, con lo cual mantiene el flujo de caja constante para cubrir sus compromisos corrientes, incluyendo el pago de la nómina estatal, que por cierto ha crecido con mucha fuerza en los últimos años. Vamos a explicar un poco el funcionamiento de este mecanismo con la ayuda de un experto abogado tributario. Adelante. El fundamento del pago del impuesto o de los tributos en general es un principio constitucional según el cual todos debemos contribuir a las cargas públicas, pero contribuir con base en la capacidad contributiva de cada quien. El pago del impuesto sobre la renta representa una forma de colaborar con el Estado en la consecución de esos fines que se ha planteado el Estado, tanto en la Constitución como en los distintos planes de desarrollo de la nación. Mayoritariamente las personas que le dan un pago importante de impuestos son los que fraccionan el pago. Cuando te da una cantidad relativamente baja, 1.000, 2.000 bolívares, las personas tienden a pagarlo en una sola porción, porque además se te olvida o tienes el riesgo de que se te olvide, y cuando no pagas la segunda porción dentro del lapso, ya pierdes el beneficio y en consecuencia no se te da la facilidad de la tercera opción dentro del plazo, sino que debes pagarlas todas de una vez. Los contribuyentes especiales lo que tienen son unos plazos adicionales para la presentación de sus declaraciones. Eso no significa que van a pagar más por ser especiales, pagan lo que les corresponda. Los beneficios es que tienen unos días adicionales para presentar sus declaraciones, pero durante todo el año se está recaudando impuestos sobre la renta, bien sea por retenciones de impuestos sobre la renta, bien sea por las declaraciones estimadas que presentan personas naturales y jurídicas, etcétera. Todo eso le va permitiendo al Estado ir obteniendo de manera anticipada al momento en que se entiende que nace la obligación, que es al final del ejercicio, al final del año, pero le va permitiendo al Estado ir percibiendo dinero por concepto de impuestos sobre la renta que va a necesitar o que necesita para la ejecución de obras destinadas a satisfacción de necesidades públicas. El CENIAT recaba, pero no dispone. Todo eso entra a una cuenta del Tesoro Nacional y es el gobierno nacional a través de sus distintos organismos quienes ejecutan con base en los planes de desarrollo de la nación, etcétera, esos presupuestos, pero el CENIAT no dispone de ese dinero. Pero el pago del impuesto sobre la renta no es la única carga tributaria que tienen las empresas y los particulares en Venezuela. Analistas y expertos en el sector insisten en que esta carga es mucho más alta en Venezuela de lo que es en otros países con los cuales tenemos intercambio comercial. Y así hemos llegado hoy al final del Mundo Economía y Negocios por Globovisión, pero siga con nosotros a través de las redes sociales, del portal elmundo.com.be, del diario El Mundo que circula de lunes a viernes en todo el país. Manténgase informado, manténgase conectado, tome las mejores decisiones para usted y para su familia. Recuerde, la economía es un asunto personal.